Bueno, en el día de hoy vamos a hablar sobre el impulso nervioso, pues para este video. Entonces vamos a iniciar con la sinapsis. Entonces la sinapsis se define como el sitio de unión entre células excitables como neurona-neurona, neurona-músculo, neurona-glándula. El sistema nervioso humano está compuesto por unas 10.011 neuronas, lo cual son unidades especializadas en la comunicación de señales, y estas señales se transmiten por la sinapsis, las cuales se han calculado en 1015, es decir, 10.000 sinapsis por neurona aproximadamente. Esta transmisión de la información neuronal puede dividirse en tres tipos. Entonces puede ser sinapsis química, sinapsis eléctrica y sinapsis mixta. Bueno, entonces vamos a iniciar explicando la sinapsis química. Entonces en esta el mensaje es transmitido por un neurotransmisor que es liberado desde la membrana la sustancia química, pasa a través del espacio sináptico que para llegar a la membrana postsináptica. Y después el acople entre el neurotransmisor y los receptores específicos de la membrana postsináptica. Entonces, esta transmisión de la información es unidireccional, ya que la membrana presináptica a la membrana postsináptica y el tiempo que tarda en pasar de una neurona a otra se le conoce como retardo sináptico, el cual se debe en que en su mayor parte al proceso de liberación del transmisor y en menor proporción al pasaje del transmisor a través del espacio sináptico hasta llegar al receptor. Tal retardo es de aproximadamente 0.5 segundos. Continuamos con la sinapsis eléctrica. Entonces, no existe diferenciación clara entre las estructuras con vesículas sinápticas y sin ellas. La hendidura sináptica es muy estrecha y hay aposición de membranas con vías de alta conductancia, lo que permite que la despolarización o hiperpolarización de una de las neuronas provoque la inmediata despolarización o hiperpolarización de la otra. Después siguen las sinapsis mixta. Entonces, cierta sinapsis en la que se encuentra el sector presináptico, zonas de vesículas, que son las características de las sinapsis químicas, contiguas, y zonas de la aposición de membranas, características de la sinapsis eléctrica. Entonces, por eso se llama sinapsis mixta, porque mezcla la sinapsis química con la sinapsis eléctrica. Bueno, continuamos con la neurotransmisión química. Entonces, ¿qué es? Se llaman neurotransmisores y las especies moleculares liberadas por la despolarización de la presinapsis que afecta la postsinapsis, mediando la comunicación química neural. Los criterios para esto, para hacer un neurotransmisor, debe ser sintetizada por la neurona presináptica y almacenarse en las vesículas sinóplicas. Segundo, debe ser liberada por el estímulo neural fisiológico. Tercero, debe actuar sobre la postsinapsis en forma similar al estímulo normal de la vía analizada. Criterio de identidad de acción. Deben existir mecanismos efectivos para la terminación de su acción, recaptación en el terminal neural, difusión al espacio extrasináptico, metabolismo, que garanticen la rapidez y la fugacidad de la acción del transmisor. Los transmisores. Entonces vemos que aquí hay tres tipos de transmisores. Entonces están las aminas biogenas, que es noradrenalina, acetilcolina, adrenalina, serotonina, histamina, dopamina y etcétera. Están los aminoácidos, que es glutamato, aspartato y ácido y aminobutírico.
GABA, glicina, taurina, etc. Aunque no son aminoácidos, suelen incluirse en este grupo a los derivados purínicos, lo que es glicina y taurina. Después seguimos con los neuropéptidos, que son más de 70 estructuras diferentes identificadas hasta la fecha. Continuamos con la actividad eléctrica en axones. Entonces, esta actividad es la permeabilidad de la membrana del axón al NAMAS y al CAMAS. Depende de los canales con compuerta que se abren en respuesta a la estimulación. La fusión neta de los iones ocurren en dos etapas. Primero el NAMAS se mueve hacia el axón, después el CAMAS se mueve hacia afuera. Este fluido de iones y los cambios en el potencial de la membrana que suceden constituyen un evento llamado potencial de acción. Bueno, continuamos con el potencial de membrana en reposo. Entonces, el interior de la célula tiene carga negativa en comparación con el exterior de la célula. Esta diferencia depende en gran parte de las propiedades de permeabilidad de la membrana plástica. El aumento de la permeabilidad de la membrana a un ion específico origina la difusión de ese ion a favor de su gradiente electroquímico, sea hacia adentro o sea hacia afuera de la célula. Bueno, continuamos con los canales iónicos en axones. Entonces, los cambios del potencial de membrana, lo que es despolarización, repolarización e hiperpolarización, se originan en cambios del flujo neto de iones a través de canales de iones en la membrana. Los iones como NAMAS, CAMAS y otros pasan a través de los canales de iones de la membrana plasmática, que se dice que son canales con compuerta. Bueno, continuamos con los potenciales de acción. Se consideran los eventos que ocurren en un punto en un axón cuando una región pequeña de la membrana del axón se estimula de manera artificial y muestra respuesta con cambios de las permeabilidades a iones. Los cambios resultantes del potencial de membrana a este punto se detectan mediante electrodos de registro colocados en la región del axón. Bueno, continuamos con la ley de todo o nada. Entonces, aquí una vez que una región de la membrana del axón se ha despolarizado hasta un valor umbral, el efecto de retroalimentación positiva de la despolarización sobre la permeabilidad de NAMAS y la permeabilidad del NAMAS sobre la despolarización hace que el potencial de membrana aumente hacia alrededor de 30 MB. Normalmente no se hace más positivo que más 30 MB por los canales de NAMAS, ya que se cierran con rapidez, y los canales de CAMAS permanecen abiertos independientemente de la fuerza del estímulo de la despolarización. Así, la amplitud, el tamaño de los potenciales de acción es todo o nada. Es decir, el principio neurofisiológico según el cual si un estímulo es de la intensidad suficiente como para desencadenar un impulso nervioso, este impulso se produce en su totalidad y si el estímulo es débil no producirá una reacción débil. Bueno, continuando con esto, seguimos con la conducción de impulsos. Entonces, cuando los electrodos estimuladores despolarizan artificialmente un punto de la membrana de axón hasta una magnitud umbral, los canales regulados por voltajes se abren y producen un potencial de acción en esta región pequeña de la membrana del axón que contiene estos canales, donde los iones de sodio con carga positiva son conducidos por las propiedades del cable de axón hacia una región adyacente que todavía tiene un potencial de la membrana de menos 70 MB. Esto es polarizando la región adyacente de la membrana del axón. El potencial de acción es producido en la primera ubicación en la membrana del axón
y sirve como estímulo para la despolarización para la siguiente región de la membrana del axón, que entonces puede producir el potencial de acción. Gracias, y pues aquí están las referencias. Nos basamos en Ira y en Quintanar. Muchas gracias.